Listo, listo. ¿Comparto? Comparto el ejercicio. Abogada, será la retroalimentación. Esto va a ser, esta es una evaluación autodiagnóstica, autodidacta, ¿ok? Aquí está el ejercicio. Aquí está el ejercicio y aquí, AME. ¿Cuál fue tu respuesta al fundamento constitucional de la soberanía por medio de los poderes de la Unión? ¿Qué artículo, según tu investigación, tu lógica, tu identificación y vinculación, colocaste como respuesta? El EMIS. Corroboramos, acá tengo las respuestas. Mira, estás en lo cierto. Comparto, aquí están las respuestas, te las dejo también en pantalla para que tú me digas. ¿Qué colocaste en el siguiente? Fundamento constitucional de la soberanía y la modificación forma de gobierno de México. Ahí había puesto el GEMIS. El G. Vayamos a ese, ¿te parece? Vayamos a ese. Tú le colocas que el artículo 39 fundamenta la Constitución, fundamenta la soberanía y la modificación. ¿Ok? Oye, ¿pero qué crees? Pues que estás en lo cierto, ¿no? Porque ¿dónde ves una B en las respuestas? Pero no creas que yo no me había dado cuenta. Esto era para ver si tú te dabas cuenta. Yo dije, ay, no. No. Tú pones la G, porque efectivamente en las respuestas, en las letras que yo te estoy colocando, en las respuestas que tienes aquí como instrucciones de artículos, no hay una B. Obviamente, es el artículo 39, pero vamos al 39 porque es que es correcto la soberanía y la modificación de forma de gobierno. Esto fue un ejercicio capcioso. AME, te ganaste la lotería, captaste completamente, no fue un error de tu docente, obvio, ¿no? Era para ver si tú estabas lista, ¿ok? Una abogada jamás se equivoca, querida, y una maestra menos, o sea, jamás. Este es un ejercicio para que tú te des cuenta de cómo hay que estar bien listas en la cuestión de las letras, sobre todo las respuestas. No es cierto. Es un error de tu servidora. Aquí la cuestión es, el error está en estos, ¿no? En estas relaciones. Vayamos a compartir la Constitución, artículo 39, como fundamento constitucional de la soberanía, pero sobre todo la modificación de la forma de gobierno. ¿Ok? Aquí comparto y nos vamos a la Constitución. Aquí, artículo 39. Dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Aquí viene, este es la primera respuesta, la soberanía, ¿ok? ¿Qué fundamento constitucional nos habla de soberanía? ¿Y qué es la soberanía? ¿Dónde encuentro soberanía? El 39. Y el segundo bien jurídico tutelado dentro del ejercicio es y la modificación de la forma de gobierno. Viene en el siguiente párrafo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué significa inalienable? Significa que no se puede cambiar, no se puede transformar. Es una de las características de un derecho o una potestad que ya la tienes por el simple hecho de existir. Viene del derecho natural, inalienable. Es como otro caso, otro supuesto. El inalienable derecho de que un menor reciba alimentos, reciba pensión alimentaria, él como un acreedor alimentario, y que lo reciba de parte de sus ascendientes o de quien esté a cargo la tutela de este menor. Entonces, es inalienable, es exigible, es obligatorio, es por el simple hecho de existir,
tiene la potestad y la facultad de exigir. Entonces, si lo transformamos a nuestra materia, que es estructura del Estado, la soberanía nacional reside en el pueblo. Si nosotros atendemos con este artículo 39, las sesiones anteriores donde hablamos de los elementos del Estado, uno de los elementos del Estado nombramos todos los elementos: territorio, población, gobierno y soberanía. La soberanía es el axioma, es el dogma. La soberanía es todo en nuestra materia estructura del Estado, estructura de México. ¿Por qué? Porque es el Estado, pero como volvemos nuevamente, es el Estado, pero como un ente público, el que se va a organizar y va a gobernar nuestra federación, nuestro país. Entonces, para que esto suceda, esa soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Es decir, todo poder público. ¿Qué dice todo poder público? Nuestros poderes de la nación, nuestros 3 poderes de la nación. Dimana del pueblo significa que surge. Es decir, el pueblo ejerce su soberanía y elige a sus representantes, y también los integrantes o estos pobladores pueden ser electos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Como lo venimos también hablando en sesiones anteriores, el fin común, el bien común, el fin es ese dogma también para transgredir toda violación de los derechos, de las garantías constitucionales, se cancelan, porque está en supremacía el bien común, es decir, de toda la federación, de todo el estado y de todo el municipio, si nos vamos a las jerarquías de gobierno. Beneficio beneficio del pueblo. ¿Para qué el poder público va a surgir del pueblo? Porque el pueblo se va a representar y el pueblo va a ser representado para un beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En todo tiempo es un absoluto. En todo tiempo. Significa que nosotros como entidades, hablemos desde territorio, hablemos desde jurisdicción, nosotros como entidades, ya lo decíamos también en sesiones anteriores, Oaxaca, su presidente municipal, su gobernador de Oaxaca, no se elige en el mismo momento en que se elige el gobernador del Estado de México. El gobernador de Puebla no se elige en la misma fecha, o sí, pueden coincidir también, que se elija el gobernador, es decir, cada entidad federativa, es decir, cada estado tiene su propia forma de gobierno. Son autónomos, los estados son autónomos, pero lo que sí, aun cuando sean autónomos cada entidad, se van a regir por una federación, ¿ok? Vuelvo al ejercicio, aquí lo tenemos. Vayamos con otra pregunta, con otra de las axiomas. Fundamento constitucional de la división de poderes. ¿Ahí qué tienes, Ame? Fundamento constitucional de la división de poderes. Ahí puse el artículo 40, Miss. El artículo 40. Aquí yo tengo el artículo 49. Vayamos a analizar tanto el 40 como el 49. Vamos a fundamentar. Fundamento constitucional de la división de poderes, es decir, o es el 40 o el 49 el que te dice que la federación se va a dividir en poderes de la federación. Vayamos. Sí. AME colocó el 40, es decir, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 40 fue tu respuesta, ¿verdad, Ame? Sí, Miss, el 40. Ok, aquí te voy a mostrar, ya aquí te analizo el 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, laica y federal. Esto es el fundamento constitucional, y te lo voy a mostrar aquí en el ejercicio. Fundamento constitucional de la, aquí está.
fundamento constitucional de la organización del Estado, fundamento constitucional de la soberanía por medio de los poderes de la Unión. Es decir, esa división de poderes, vámonos al 49 para que te des cuenta de la diferencia. Aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí te está diciendo el 40 cómo se constituye la federación. Por una república representativa, federal, es decir, te está diciendo cómo es nuestra forma de gobierno en México. ¿Cómo es nuestra forma de gobierno? Ese es el fundamento constitucional de nuestra forma de gobierno. Te voy a mostrar el 49 para fundamentar la división de poderes. Aquí está, abogada. Mira, tip, súper encaminado a la identificación de una ley. Desde que nos dice título tercero, capítulo 1 de la división de poderes. Ahí está nuestra respuesta. Si nos vamos al artículo en lo específico, dice artículo 49. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí está la respuesta, abogada. Si yo en el ejercicio coloco fundamento constitucional de la división de poderes, ¿qué artículo me dice que México, que el Estado mexicano se divide? Porque la doctrina ya me enseñó en sesiones anteriores que tengo 3, inclusive la cibergrafía. Me dice que hay 3 poderes para el ejercicio del poder supremo. Entonces, fundamento constitucional de la división de poderes. Por doctrina yo ya sé que son 3 poderes. ¿Cuál es el artículo que me dice que la federación se va a dividir en poderes, es decir, en 3 poderes? Artículo 49, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Si debo hablar un poco más de cómo es que se van a integrar o cómo es que existen estos poderes, 3 poderes, no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse al legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Hasta aquí. Y que también te tienes que ir a lo dispuesto al artículo 29. Aquí te está dando una condicionante. Este ejercicio se oye demasiada información. Se oye, ya no entendí. Pero si somos analíticos, no memorices, sino analicen, te está dando una condicionante. Dice que el supremo poder se va a dividir en 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Ok. Que no pueden reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona. Es decir, ejemplo, ¿quién es el representante del Ejecutivo Federal? Ejecutivo, el presidente de México, presidente de la República, AMLO. El artículo 49, párrafo segundo, nos dice que AMLO no podrá ser titular del Ejecutivo y del Judicial. No, únicamente puede ser titular de uno de los 3 poderes. ¿Ok? Y la misma ley es tan perfecta que te dice condiciones, te da candados, te dice no, el legislativo en un individuo, no. Porque yo por doctrina ya aprendí en sesiones anteriores, con el material en sesiones, con el análisis de la información que hemos manejado, que el legislativo, ¿cuál es su función? Legislar, crear leyes, crear decretos por iniciativas de ley a través del proceso legislativo. ¿Y quién es el poder legislativo? Congreso de la Unión. Congreso de la Unión que está integrado por los diputados y por los senadores. Los diputados representan a las personas y los senadores a los estados. Porque el artículo 49 dice que el poder legislativo no se deposita en un individuo, no, sino en una colectiva, sino en una institución llamada Congreso de la Unión. No puede crear una ley un individuo, pero la ley te dice, sí puede, pero salvo el caso de facultades extraordinarias del Ejecutivo, pero con lo dispuesto en el artículo 29. Es decir, te prohíbo, México, Supremo Poder Federal,
que te constituyas en poder legislativo en un individuo, pero sí te permito que lo hagas. ¿Y quién lo va a hacer? El Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, Ejecutivo de la Unión. No te permito que te constituyas para legislar en un individuo, pero sí te lo voy a permitir cuando sea el Ejecutivo y únicamente el Ejecutivo, pero esté a lo dispuesto del artículo 29. ¿Qué significa? Si nos vamos al artículo 29, será la suspensión de garantías constitucionales. Solamente, y que lo voy a mostrar para que quede claro, y esto abogados, abogadas, AME, es la forma en la que te puedo mostrar cómo se vinculan las leyes. ¿Cómo se vinculan? Aquí se hace la vinculación de leyes. Es decir, nosotros atendemos el bien jurídico tutelado de nuestras leyes, ¿sí? Es decir, ¿qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice? Y también atendemos a la literalidad de lo que nos está interpretando la ley. Nosotros como abogados y abogadas somos entrenados, sí somos entrenados en el contenido tanto doctrinal como de ley, pero también somos entrenados en la cuestión de interpretación de la ley. Debemos interpretar qué nos está indicando y qué nos está apuntando nuestra legislación. 28, aquí está. Del artículo primero al artículo 28, y que aquí está el 28, son las garantías constitucionales. Aquí sigue el 28, el 28, el 28, todo, y que en su momento vamos a hacer un análisis muy práctico de las garantías constitucionales, porque es fundamental que un abogado conozca sus propias garantías y sus propios derechos que se tienen como mexicano y que se tienen que respetar como tal. Aquí está el 29. Si el artículo anterior nos dice que el Supremo Poder Federal se va a dividir en 3 poderes, que el legislativo no puede estar depositado en un individuo, salvo los casos en que el Ejecutivo cumpla la condición del 29. ¿Y qué te dice el 29? Que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación, aquí está otro candado, ¿ven? Aquí observamos otra condicionante, que lo tiene que aprobar el Congreso de la Unión o en su defecto la Comisión Permanente. Ahí es un tema de tiempos, de cómo se sesiona, ¿no? En el Poder Legislativo, y que también eso está en la Constitución, pero en el capítulo correspondiente al Poder Legislativo. Cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de... Y ahí te sigue manejando cómo es que se hace. La lección de hoy es identificación y vinculación de leyes. Y seguimos siendo materia estructura del Estado. Desde nuestra Carta Magna, desde nuestra Constitución y desde cómo identificas un artículo, lees a la literalidad de la ley, también interpretas y comprendes. Y hoy en esta sesión aprendimos a identificar, pero sobre todo también a vincular, que sí te permito, pero no te voy a permitir en este caso, o no te permito, pero te permito en este supuesto. Por eso es que yo les comentaba desde el inicio de nuestras sesiones que nosotros aprendemos también como abogados a ser de una interpretación positiva o de una interpretación negativa, directa o indirecta, en una permisión o en una prohibición, en una acción o en una omisión. ¿Ok? Ame, ¿qué tan cómoda te sentiste con el ejercicio? Bien, Miss, no se me complicó tanto. Ok, quedó resuelta la duda, ahí me colocaste el 40, realmente era el 49, pero mucho más de identificar el error es, ¿qué observé yo, Ame, como abogada? Que me apuntó al 40, pero erróneamente, pero era el 49, pero que si hayas captado el porqué de no era el 40 y el 49, sobre todo en la Porque esencia. porque estaba hablando sobre los poderes y yo como que ahí no lo capté bien y pues está el ejecutivo, el legislativo y así. Entonces, pues creo que me debía haber guiado por eso.
Así es. Ok. Voy a hacer la corrección que denotamos ahorita en la cuestión de las letras y voy a subir a plataforma los materiales manejados, el ejercicio contestado correctamente para que también quede la evidencia en plataforma y agradecer la presencia. Ame, gracias. Gracias, abogados, gracias, abogadas, y nos encontramos la próxima sesión. Y esto es todo. Espero haya sido de su completa comprensión el ejercicio. Estaremos integrando ejercicios de este tipo, ejercicios a través también de organizadores gráficos para que vayamos entrenándonos. Muchas gracias, Ame. Gracias. Gracias a usted, Miss, que descanse. Gracias igual. Gracias.